Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos empezando mientras las demás personas van llegando. En el día de hoy vamos a trabajar el concepto que hemos venido trabajando en estas últimas clases, que son los mates básicos. Inicialmente veníamos trabajando los mates básicos de torres. Luego pasamos hacia el mate básico de torre y rey contra rey. Seguimos avanzando con los dos alfiles y en esta clase del día de hoy vamos a aprender a realizar el mate básico más difícil que existe, que es el de alfil y caballo y rey contra rey. Ese mate es supremamente complejo. Inclusive pues personas con vasta experiencia en el ajedrez se han visto en problemas de cómo realizarlo porque se les olvida en ocasiones algunas mecánicas y tratan de realizar el mate de distintas maneras en las que el rey puede verse inmerso en un ahogamiento, por ende pues la partida finaliza en tablas. O de pronto se equivocan en la secuencia porque recuerden que uno de los ítems para que una partida finalice por tablas es que no haya una captura de peón en 50 movimientos. Entonces eso quiere decir que luego de 50 movimientos la partida es tablas y si te equivocas en la secuencia de este mate fácilmente vas a sobrepasar esa cantidad de movimientos. Entonces por eso se considera este como el jaque mate básico de piezas más complejo que existe. Bueno, para iniciar con esto, vamos a mirar sobre el tablero algunas cositas. Estas cositas que estamos viendo sobre el tablero eh, son parte de lo que vamos a aprender el día de hoy. Resulta que para dar este mate hay dos partes supremamente importantes de resaltar, que son dos métodos diferentes. El primer método que vamos a ver el día de hoy se llama el método de Letang. Ese método se inventó por allá en 1923, lo descubrió un jugador llamado Daniel de Letang y por esto se le atribuyó el nombre de este método a este jaque mate. En la próxima clase vamos a ver el segundo método. Este bloque se va a especializar directamente en este jaque mate porque en realidad es complejo de realizar. Son dos piezas muy diferentes. Veíamos que en la clase anterior el mate de dos alfiles pues era un poquito más fácil y más viable de enseñar luego el mate de dos torres. Bueno, algo acerca de este jaque mate básico es que vamos a aprender a observar bastante el tablero de ajedrez. Este método nos va a ayudar a contextualizarnos acerca de lo que son las diagonales y de qué manera influyen en el tablero de ajedrez. Principalmente cabe recalcar que para este jaque mate básico, la posición habitual donde se realiza el jaque mate es en una esquina de color blanco, cuando las piezas negras, en su caso el rey negro, sabe maniobrar para evitar que haya un jaque mate. Obviamente pues en cualquiera de las casillas que se encuentran en la columna A, en la columna H o sobre las filas 1 y 8 se puede realizar el mate sin ningún problema, pero en una buena defensa de las piezas negras, los lugares donde se van a realizar el jaque mate van a ser, en este caso que tenemos el alfil blanco de casillas blancas,
en la casilla A8 o H1. Listo, tenemos que tener en cuenta eso porque además de ayudarles a realizar este jaque mate, vamos a aprender también a cómo defendernos con las piezas negras. Entonces, primordial. Y vamos viendo el primer ítem de defensa. Sabemos que si transitamos por la gran diagonal que va desde A1 hasta H8, en ninguna de esas dos casillas nos van a dar jaque mate. De manera pues que si es posible mantenernos el mayor tiempo posible en esa gran diagonal, no nos van a dar jaque mate. Igualmente también sabemos que en la mitad del tablero estas dos piezas no son capaces de darle jaque mate al rey negro. Tiene que ser sobre una de las filas o sobre una de las columnas, ya sea la fila número 1 o la fila número 8, o ya sea la columna A o la columna H. Bueno, ahora miremos sobre el tablero lo siguiente. Resulta que el tablero, cuando tenemos nuestro alfil en la casilla B3, cubre una diagonal importante y bastante larga que va desde A2 hasta la casilla G8. Es aquí donde se fundamenta este método. Este método nos dice que Daniel Deletang descubre sobre el tablero de ajedrez unos triángulos. Esos triángulos son, por así decirlo, algo relacionado con el triángulo de las Bermudas. Tratar de llevar ese rey de piezas negras hacia la casilla, en este caso A8, que es donde está dentro del triángulo. Observemos el triángulo cómo se conforma. De esta manera se conforma el triángulo más grande. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos momentos el triángulo lo conforma la casilla A2, G8 y A8. Ahí nos están diciendo que estamos conformando el triángulo más grande, y es donde posteriormente, como el rey de las piezas negras se encuentra dentro de ese triángulo, vamos a tratar de darle jaque mate en la casilla A8. Tenemos que empujar el rey hasta esa casilla, como lo veníamos realizando en en el jaque mate anterior. Bueno, ahorita al final de la clase les voy a enviar el nuevo enlace de asistencia que va a tener incluido la encuesta de satisfacción. Lo vamos a llenar, es solamente uno. Van a ir integradas la asistencia y la encuesta de satisfacción en uno solo, para que a ustedes no se les dificulte diligenciar los dos, sino que solamente llenen uno solo. Listo, sigamos con la clase. Bueno, el segundo triángulo que encontramos dentro de ese triángulo grande vendría a ser el que conforma desde la casilla A4 hasta la casilla E8. Y desde E8 hasta A8 conformamos el segundo triángulo o triángulo mediano. Luego de que estemos en cada uno de los triángulos, vamos a tener que realizar unas maniobras específicas. Listo. Bueno. Y por último, el tercer triángulo, el más pequeño, vendría a ser desde A6 hasta la casilla C8. Y desde C8 hasta A8. Ahí vemos el triángulo más pequeño. Bueno, por lo general, en esta posición básica del método de Letang, observamos la disposición de las piezas de la siguiente manera. El rey de las piezas negras se encuentra atrapado dentro del triángulo grande formado por la diagonal del alfil que se encuentra en B3, ¿cierto? Y un caballo que se encuentra en la casilla D3.
que realiza un trabajo sumamente importante, ya que tiene influencia sobre las casillas que protegen, perdón que se me fue el escritorio, sobre las casillas que protegen al alfil. Observemos el tablero. Este caballo que se encuentra en la casilla D3 proporciona protección al alfil que se encuentra en la casilla B3, proporciona ese espacio para que el rey de las casillas negras, de las piezas negras, no pueda acercarse al alfil. Y además el alfil también brinda protección al caballo para que ese rey tampoco pueda acercársele al caballo. Miremos las casillas de influencias por donde las que el rey negro no puede pasar. Como podemos ver, ese rey de las piezas negras tiene muy pocas probabilidades, nulas en estos momentos, de pasar esa gran barrera que están formando tanto las dos piezas menores, el alfil y el caballo, como el rey. ¿Eso qué quiere decir? Que ese rey está atrapado dentro de ese triángulo y solamente puede movilizarse en ese triángulo. Bastante casual que nosotros recordemos que si vamos a aplicar este método dentro de la partida de ajedrez para dar el mate, ese rey no puede estar por fuera del triángulo, ¿cierto? Tenemos que tratar de buscar que si está dentro de uno de los dos triángulos, ubiquemos de manera correcta esas dos piezas, el alfil y el caballo. Vamos a mirar otra disposición a ver si somos capaces de encontrar la posición de estas dos piezas. Por ejemplo, vamos a venir acá un momentico, vamos a realizar lo siguiente y vamos a colocar este rey acá. ¿Dónde deberían estar entonces el alfil y el caballo? Participen en el chat. ¿Dónde debería estar primero el caballo? La posición del caballo. Necesito que me digan la casilla donde debe ir posicionado el caballo. Jorge nos dice que alfil G6. Muy bien. Alfil G6. ¿Y dónde está el caballo? John nos dice que el alfil en la casilla G6. Muy bien. Ese caballo entonces, ¿dónde va? Muy bien, el caballo va en la casilla E6. Muy bien, John. Entonces, el caballo vendría en la casilla E6 y el alfil vendría en la casilla G6. Recuerden, es importante que estén las dos piezas juntas, separadas por una sola casilla, para que así se brinden mutua protección. Ya en algunas posiciones pues no se van a poder defender, pero en este caso específicamente porque el rey también impide el paso por las casillas vulnerables, las dos piezas se autoprotegen. Entonces vamos a poner otra posición a ver si somos capaces de ver dónde irían las piezas. Bueno, vamos a sacar estas dos en un momentico y vamos a colocar estas dos acá. Bueno, ¿dónde irían las piezas? Tanto el caballo como el alfil. Participen en el chat. ¿Dónde iría el caballo y dónde iría el alfil? Ana dice que alfil C2. Muy bien. ¿Y dónde iría el caballo?
Ya observen algo sobre esta posición. Ya las dos piezas menores no van a quedar sobre una fila. Las dos piezas menores van a quedar sobre una columna. Así que tienen que estar muy atentos en la disposición que nos brinda el tablero de ajedrez. Caballo C4. Muy bien, Ana. El caballo iría en la casilla C4. Tendrían la disposición de la siguiente manera: el alfil en C2 y el caballo en la casilla C4. Observemos que ya no están sobre una fila, sino que están sobre una columna. Por eso deben estar pendientes de la disposición que les brinda el tablero de ajedrez, de donde se encuentran tanto el rey negro como el rey blanco en la posición básica. Listo, volvamos a la del inicio. En la del inicio veíamos cómo esta disposición nos permitía realizar el primer triángulo grande, ¿cierto? Desde este punto vamos a tomar el ejercicio. Bueno, el alfil está impidiendo el paso principal del rey hacia la casilla G8. Obviamente el rey de piezas blancas está haciendo oposición y le impide a ese rey moverse hacia el frente. ¿Cómo se llama esa oposición? Oposición frontal o oposición básica, listo, que es la que tenemos, en la que hay tres casillas en las que tanto el rey blanco como el rey negro no se pueden movilizar hacia el frente. Esa oposición frontal es fundamental y el concepto de las otras oposiciones también va a ser fundamental en este jaque mate básico. ¿Listo? Bueno, ahora, como estamos empezando a mirar la partida, vamos a mirar cuáles son los movimientos y los vamos a analizar. En estos momentos, la casilla que estamos protegiendo con la oposición principalmente va a ser la casilla G7. ¿Qué tenemos que mirar acerca de esta casilla? Que si nos movilizamos con el rey blanco hacia una casilla que no proteja el paso del rey por esa casilla, el paso del rey negro por esa casilla, se nos va a escapar el rey negro. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Como somos las blancas y vamos a realizar el primer movimiento, vamos a ubicarnos en una oposición en la que incidamos en la casilla G7 para que el rey negro no pueda acceder a ella. ¿En qué tipo de oposición vamos a quedar? Participen en el chat. La casilla hacia donde nos vamos a ubicar y en qué oposición quedamos. Listo, me dicen el movimiento que realizan las piezas blancas y la oposición en la que quedamos. Muy bien, Ana nos dice rey G6 y queda en L, en oposición en L. Muy bien, Ana. Esa vendría a ser el primer movimiento que vamos a constituir. Si nos movilizamos con el rey hacia la casilla G6, observamos que de igual manera vamos a incidir sobre el paso del rey negro hacia la casilla G7. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a quedar en una oposición en L. Recordemos que la oposición en L se caracteriza porque es parecida al movimiento del caballo e impide solamente dos casillas. Al impedir esas dos casillas, lo que estamos viendo es que el rey tiene la posibilidad de avanzar una hacia adelante por otra parte, pero veamos las casillas que tienen en estos momentos bloqueadas las dos piezas menores. Esas dos piezas menores van a impedir que el rey se vuele y por el contrario van a impulsar a que el rey de las piezas negras se quede aún más atrapado. Bueno, entonces, luego de realizar este movimiento,
El mejor movimiento que tienen las piezas negras es tratar de seguir sobre las casillas negras, movilizándose sobre las casillas negras, porque así va a evitar el empuje que va a otorgar el alfil. Entonces, la mejor jugada que existe para ese rey de las piezas negras es jugar la casilla E7, además de que está saliendo de la fila donde tiene más peligro, que vendría a ser la octava fila. Bueno, hasta aquí vamos puntuales con lo que vamos viendo. Estamos impidiendo el paso del rey por este triángulo primario, que es el más grande. Además de eso, evitamos que se saliera por la casilla G7 y estamos empujando al rey más adentro de los cuadros. Estamos empujando a ese rey hacia dentro de los cuadros. Vamos a tratar de llevar el rey al segundo cuadro, cuadrado no, triángulo, perdón, al segundo triángulo, que va a ser el triángulo mediano. Entonces, vamos a tratar de buscar la oposición que le quite la última casilla donde estuvo ubicado, que en este caso vendría a ser la oposición frontal, que le quita la casilla de donde se había movido el rey. Y de esta manera estamos empujando más hacia rey negro. Bueno, el rey negro va a tratar de seguir o metiéndose al medio del tablero para atacar las dos piezas y avanzando sobre las casillas negras. ¿Eso qué quiere decir? Que el rey puede moverse tanto para D6 como para D7 o D8. E inclusive puede movilizarse también hacia la casilla E8. Es importante recalcar aquí que cuando el rey se vuelve y se mete a la octava fila, es algo que nosotros podemos manejar de una manera más fácil, porque estamos realizando el empuje por una fila. Y además de esto, el rey se encuentra más vulnerable en esa octava fila para poder realizar un jaque mate más rápido. Entonces, el rey negro va a tratar de buscar una de las casillas más alejadas. En este caso, viene a ser la casilla de 6. ¿Qué vamos a tratar de seguir realizando nosotros? Quitarle más casillas. ¿Cómo podemos quitarle más casillas? De la misma manera que estamos avanzando. Podemos hacer una oposición diagonal o podemos hacer una oposición en L. En este caso, pues, la oposición en L o la oposición en diagonal vendrían a valer casi lo mismo. Entonces, pues, miremos a ver si con la de rey F7, que es la oposición en L, nos resulta un poco más agradable, porque recordemos que tratar siempre de mantener a los dos reyes en una oposición que sea de segundo o tercer grado es mejor. Así le quitamos más casillas al otro rey para que se pueda movilizar. Bueno, observemos las casillas a las que se puede movilizar el rey negro en este caso. Vemos que hacia las dos piezas menores no puede, porque tanto el caballo influye en E5 como en C5 y el alfil sobre la gran diagonal. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas casillas, tanto C5, D5, E5, E6 y E7 se encuentran impedidas para ese rey negro. Entonces él va a tratar de adentrarse a una casilla que esté alejada o una casilla que se encuentre de color negro. Ya sabemos que si se mueve para la casilla de color blanca va a estar más vulnerable con el alfil. Bueno, en este mate es vital aprender a mover el rey y es vital también aprender el concepto de oposición. Ese concepto de oposición es muy importante en este mate.
Ya sabemos que la oposición diagonal cubre solamente una casilla, la oposición en L dos casillas y la oposición frontal tres casillas. Entonces vamos a tratar siempre de buscar una oposición donde al rey se le impida el paso, pero teniendo en cuenta de que existen otras piezas. Si podemos realizar una oposición en L que nos facilite el trabajo para posteriores movimientos, debido a que un alfil está cubriendo una casilla de oposición que podría ser, por ejemplo, si nos movemos para la casilla E5, con este rey vamos a quedar en una oposición frontal, ¿cierto? Pero este alfil sigue influyendo sobre una de las casillas que va a quedar sobre la oposición. Sería lo mismo y antes mejor mover el rey a la casilla E7, haciendo una oposición en L o una oposición frontal como un poco diferida, porque sabemos que la casilla D5 está siendo cubierta por el alfil, o sea que por ahí no puede pasar ese rey. Y además estamos impidiendo el paso futuro del rey por la fila número 8. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en este caso la oposición frontal, aunque es correcta, pues es mejor la oposición en L. Analicen siempre eso cuando estén dentro de su partida. La oposición frontal, cuando me beneficia más. La oposición en L, cuando me beneficia más. Recuerden que hay posiciones frontales en las últimas filas o en las últimas columnas que dificultan el jaque mate. ¿Por qué? Porque pueden producir posiciones de ahogamiento. Bueno, siguiendo con el mate, observemos que ya ahora ese rey necesita movilizarse y además de movilizarse tratar de buscar una de las piezas para capturarla. Ya él ya no le va a dar importancia a movilizarse sobre las casillas negras porque va a tratar es ahora de huir de esos triángulos en los que se encuentra inmerso. Ahora él va a tratar de alejarse también de una posición del otro rey y va a tratar de buscar una de las piezas para capturarla. Nosotros seguimos igual. Recordemos que si en este punto realizamos ahora la oposición en L, accediendo a la casilla D6, vamos a quedar con estas tres casillas dificultándole el paso al rey. ¿Por qué? Porque ya esta se encuentra cubierta, esta se encuentra cubierta y esta se encuentra cubierta. Procedamos a realizar el movimiento. Entonces, vemos cómo esa oposición en L nos facilita más el acceso a quitarle las casillas de las cuales ese rey blanco, ese rey negro se estaba movilizando, que en este caso era la casilla C6, que era donde se encontraba. Siempre vamos a tratar de quitarle la casilla donde se estaba movilizando y tratar de quedar en una oposición favorable. Bueno, ahora ese rey ya se encuentra un poco en aprietos. ¿Qué vamos a realizar con ese rey negro? Si el rey negro en estos momentos se mete a la primera fila, nosotros vamos a seguir quitándole casillas. Pero tenemos que tener cuidado porque ahora se encuentra cerca de las piezas. Se encuentra sobre una columna y ya se encuentra en una oposición que lo está presionando. Tenemos que tener cuidado porque de pronto lo ahogamos. Listo. Ahora, él se mete sobre la casilla A5, evitando que ese alfil en el futuro pueda acceder a la casilla A4 y desde donde puede acortar los triángulos. Bueno, entonces el rey blanco va a tratar de seguir en su camino hacia la oposición. En este caso ya vemos como ya la única casilla que tiene ese rey negro vendría a ser solamente A6, porque todas estas de acá se encuentran impedidas. Cuando este rey
se meta a la casilla A6, ahora ya podemos empezar a maniobrar con las piezas. ¿Por qué? Porque ahora ese rey ya se encuentra dentro del segundo triángulo, del triángulo mediano. Y ya sabemos que ya no puede atacar las dos piezas menores. Ya están cubiertas tanto por la oposición del rey como se encuentran cubiertas mutuamente las dos. Entonces ahora sí podemos movilizar nuestras piezas. Bueno, ahora jugamos el alfil A4 con la intención de introducir ese rey de las piezas negras en el segundo triángulo. Ahora que estas dos piezas, tanto el alfil como el caballo, no se cubren mutuamente, también son más indefensas. ¿Eso qué quiere decir? Que si el blanco se equivoca dentro de sus movimientos, puede el rey negro capturar alguna de estas dos piezas. O también puede que exista una oposición de ahogamiento. Entonces, ¿qué va a tratar de buscar él? Quedar sobre una oposición donde tenga menos casillas. Ya es el que busca una oposición que tenga menos casillas. ¿Por qué? Porque así va a haber más probabilidades de que lo ahoguen. Por ejemplo, si para cubrir este alfil que está siendo atacado por el rey negro, movilizamos ese alfil a la casilla B5, ¿qué sucedería? El rey negro estaría ahogado y la partida culminaría en tablas. Pero como ya no podemos abandonar esa diagonal, porque si abandonamos la diagonal pues no hacemos nada, quedaríamos como en la misma posición de hace un momento, entonces tenemos que transitar sobre esa diagonal. ¿Cómo transitamos sobre esa diagonal? Pues llevándolo o movilizando el alfil de una manera en que pueda movilizarse futuramente hacia el otro triángulo. ¿Por qué no lo llevamos directamente hacia la casilla E8? Porque en futuros movimientos vamos a tener que movilizar ese alfil por el triángulo más pequeño. Entonces, si movilizamos nada más el alfil hacia la casilla D7, vamos a poder ver cómo en el futuro ese alfil va a poder llegar más fácil a la casilla C8. Además de que va a estar siempre protegido por el rey. Bueno, observemos entonces cómo sería el movimiento. El movimiento sería alfil D7. Ahora ese alfil ya está protegido porque se movilizó, igualmente sigue influyendo sobre la casilla A4 por la que ese rey no puede movilizarse, ya se encuentra impedida. Además de que ese rey está en una posición frontal, este caballo ya no está siendo utilizado por las piezas blancas, entonces quiere decir que hay que reacomodarlo en futuros movimientos. Y eso es lo que vamos a tratar de realizar. Ahora, este rey va a realizar su único movimiento posible. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como ya tenemos asegurado que ese rey no va a poder pasar por estas casillas hacia las filas 5 y hacia las filas número 4 y 3, entonces vamos a proceder a movilizar el caballo. Ese caballo ahora tiene que entrar en función. Listo. Ahora vamos a ver qué movimientos podemos realizar. Podemos realizar caballo E5. ¿Para qué nos serviría el caballo E5? Miremos la maniobra. La maniobra de este caballo nos va a posibilitar que si en el futuro este rey quiere volver hacia la casilla A5, nosotros movilizando ya ese caballo que se encuentra en E5 hacia la casilla C4, vamos a cantarle jaque al rey y lo vamos a obligar a moverse de la casilla y ya no va a poder volverse a integrar a la casilla A5. Observemos, realizando el movimiento de caballo E5, ahora ese rey va a tratar de quedarse
sobre esa columna para por si hay temas de ahogamiento, el caballo ya puede ingresar hacia esta columna y a la casilla C4 para cantarle jaque al rey y obligarlo a que se mueva. Entonces, observemos ahora todas las casillas que tiene imposibilitadas ese rey. Ahora estamos empujando más a ese rey. Estamos empujando a ese rey a que se meta sobre más triángulos. Bueno, ahora, ese rey acabó de movilizarse. ¿Qué podemos realizar nosotros en este momento? Sabiendo que ya se encuentra sobre la línea del último triángulo, podemos cantarle jaque con el alfil y asegurarnos de que se quede dentro del último triángulo, o podemos movilizar ahora al rey, porque observemos ya las casillas que tienen en protección esas piezas. Ya este rey no está influyendo en ninguna oposición, aunque se encuentra en una posición en L, tanto el alfil como el caballo pueden suplir esa oposición. Entonces podemos reacomodarnos de una vez con el rey, o simplemente podemos movilizar el alfil cantándole jaque. Vamos a realizar mejor el movimiento del alfil para que ustedes se den cuenta cómo cada vez va accediendo a uno de los triángulos. La jugada entonces sería alfil C8. Única casilla que tiene el rey sería en A7. Y ahora vamos a proceder a mover el rey. Ya ese rey ya se puede mover hacia la casilla C6 sin ningún problema, haciendo también su oposición, siempre manteniendo una oposición. Y si el rey decide atacar el alfil, pues simplemente movemos nuestro rey o movemos nuestro alfil. Es más, hasta en este preciso instante podemos movilizar el caballo. ¿Para qué el caballo? Para que el caballo nos cubra el alfil. Por ejemplo, podemos movilizar el caballo hacia la casilla de 6. Y así evitamos que ese rey lo capture. Ya sabemos que en posteriores movimientos, si el rey viene a la casilla A7, ya no puede ingresar a la casilla B6, ni tampoco puede acceder a la casilla A6, tanto por la oposición como el posicionamiento que tiene el alfil. La oposición del rey y el posicionamiento del alfil. Listo. Ese jaque mate es un poquito complicado. Tienen que estar pendientes siempre de la posición que tiene todas las piezas, de la armonía que tienen todas las piezas, de cómo el alfil influye en la posición, de cómo el caballo influye en la posición, de cómo estas dos piezas menores se cubren entre ellas dos, y de cómo siempre con el rey estamos quitándole casillas al otro rey, ya sea por una oposición diagonal, ya sea por una oposición frontal o ya sea por una oposición en L. Siempre tenemos que tener en cuenta todo. Por eso es que es complejo este jaque mate, porque hay que tener en cuenta muchas cosas, además de tener en cuenta el posicionamiento del tablero, dónde se encuentra ese rey, dónde se encuentra mi rey. Ya sabemos que es más fácil darle jaque mate en una de las esquinas de color de movimiento que tenga mi alfil, en este caso es blanco, porque se mueve por las casillas blancas. Ya sabemos que es más fácil realizar el jaque mate tanto en A8 como en H1. Es más fácil debido al tema debido al tema de los triángulos. Listo. En estos momentos, ese rey se puede meter tanto en A8 como en A7. Son las únicas posibilidades de movimiento que tienen. ¿Cuál elegir? Bueno, miremos qué pasa si el rey se mete en la casilla A8. ¿Qué pasa si ese rey se mete en la casilla A8? Pues que podemos ahora
realizar la posición donde podemos darle jaque mate, pero con el rey. Resulta que esta posición va a quedar grabada en sus mentes porque la oposición que se da es la oposición en L. Esa oposición en L va a brindar que las maniobras que realice el caballo y el alfil dé por finalizada un jaque mate. Vamos a mirar. Ahora, única casilla que tiene ese rey de las piezas negras es en la casilla B8. Ahora ya podemos movilizar ese alfil. Ya ese alfil, como necesitamos en el futuro mover el caballo, necesitamos cubrirlo con otra pieza y ya el rey puede cubrirlo. No podemos cubrir ese alfil colocándolo en B7 porque ahogamos el rey negro. Entonces lo ubicamos en la casilla A6. Al ubicarlo en esa casilla, nos aseguramos de que el rey tenga otra vez la casilla A8 para movilizarse. Y también de que este caballo ya esté libre de movimiento y se pueda movilizar. Entonces, único movimiento del rey vendría a ser la casilla A8 y ya podemos movilizarnos con el caballo para maniobrar y cantar jaque y luego mate. Listo, eso siempre es en este mate. Jaque y luego mate. Bueno, entonces empezamos a maniobrar con el caballo. Podemos llevar nuestro caballo hacia la casilla B7, hacia la casilla E4 y ya, yo creo que esas son las únicas dos posiciones donde podemos llevar el caballo. Vamos a llevar el caballo hacia la casilla E4. Entonces, E4, caballo E4. Lo alejamos de la posición porque queremos ubicarnos en la siguiente, los voy a devolver. Queremos ubicarnos en esta casilla, porque en esa casilla vamos a dar jaque y luego de ese jaque vamos a dar mate con el alfil. Entonces, ¿cómo llevamos ese caballo hacia la casilla D7? Por dos caminos, bien sea por el camino de B7, luego C5 y luego D7. O podemos llevarlo por el camino E4, luego C5 y luego D7. O pueden existir otras posibilidades de movimiento luego de realizar tanto caballo B7 como caballo E4. Pero la intención es que todas converjan para llegar a la casilla D7 y así en el futuro cantar jaque y luego mate. ¿Listo? Bueno, entonces realicemos el movimiento. Caballo E4. El rey realiza su único movimiento posible. Caballo C5. El rey realiza su único movimiento posible. Ahora, si cantamos jaque en este preciso instante con el caballo, lo ahogamos porque le quitamos la única casilla hacia donde se puede mover y además no quedaría en jaque, o sea que lo ahogaríamos y la partida culminaría en tablas. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos movilizar el alfil. Cantamos jaque primero con el alfil, obligamos al rey a meterse en la casilla y tenemos tanto D7 como A6 para cantar jaque mate. Bien sea el caballo en A6, jaque mate, porque vemos que no se puede movilizar, o bien sea el caballo donde lo queríamos trasladar, que sería la casilla D7. Listo. Ese sería el jaque mate más complejo que hay en el tablero de ajedrez. En toda una partida de ajedrez es el jaque mate básico, porque es básico. Todas las personas que aspiremos a aprender a jugar tenemos que conocerlo, porque según las reglas que les había dado en anteriores clases, tanto en el ciclo 1 como al inicio de este ciclo, sobre la concepción de tablas, veíamos que hay un ítem que dice que es por insuficiencia de material.
Insuficiencia de material en estos momentos no existe, porque tenemos un alfil y un caballo. Entonces sí es posible dar el jaque mate. Por eso a este jaque mate se le considera básico, porque lo debemos conocer. Ahora voy a brindar este espacio porque yo sé que tienen muchas preguntas porque el tema es demasiado complejo y para eso destiné tanto este bloque, tanto esta clase como la otra para que fueran un bloque. Me gustaría que si tienen preguntitas, prendamos el micrófono, vamos a hacerlo un poco más didáctico hoy. Me piden la palabra por el chat y pueden dar su pregunta o su punto de vista acerca del jaque mate por el micrófono. ¿Quién quiere participar? En estos momentos, pues veamos aquí en esta posición cómo podríamos realizar el mate también desde otro punto de vista, se los voy a poner. Ya vimos cómo finalizó, ¿cierto? Ese es como finalizó. Finalizó en la casilla B8. Ahora vamos a ver cómo puede finalizar el jaque mate en la casilla A8. Miremoslo, les pongo la posición. Voy a poner la posición. Y si en estos momentos movieran las piezas blancas, la jugada sería caballo D7, jaque, rey A8 y alfil B7, mate. Bueno, Ana quiere participar. Ana, puedes encender tu micrófono y participa. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, profe. En el penúltimo movimiento, cuando moviste el alfil, ¿no lo estarías ahogando? En el penúltimo movimiento, bueno, vamos a realizar lo que tú me acabas de decir. Bueno, resulta que en este preciso instante, en el anterior caso que estábamos viendo, nosotros movilizamos el alfil primero, cantamos jaque, el rey tiene única posición que sería en B8 y nosotros tenemos dos posibilidades de dar el mate, tanto en A6 como en D7. ¿Por qué? Porque en estos momentos le toca mover a las piezas blancas y si mueven las piezas blancas pueden cantar jaque y como el otro rey no tiene hacia dónde movilizarse sería jaque mate. Entonces por ese caso no es esta posición específica ahogamiento. ¿Listo, Ana? Pues más o menos, no puedo Bueno, entender te lo bien. voy a volver a explicar. Resulta que en esta posición mueven las blancas, ¿cierto? ¿Qué pasa si movemos el caballo a D7? Impedimos el paso del rey hacia la casilla B8 y lo ahogaríamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos realizar? Podemos realizar este movimiento. La idea es que ese alfil se mantenga siempre sobre una de las líneas de los triángulos. Vemos que en el triángulo más pequeño viene desde A6 hacia la casilla C8. La idea es que ese alfil no abandone esa posición que me facilita cerrar ese triángulo para el rey de las piezas negras. Entonces, en este momento, si movemos el caballo hacia la casilla D7, ahogaríamos el rey. Pero en este momento también tenemos el jaque mate en dos movimientos. Uno sería cantando jaque, ¿cierto? En este momento. Alfil B7, jaque.
única casilla que tiene ese rey para movilizarse sería B8. Ahora nos toca mover con las piezas blancas. Ahora ese movimiento de caballo nos permite realizar un jaque. Y como ese rey negro no se puede movilizar, sería jaque mate. Porque ahora estamos cantándole jaque al rey y ese rey ya no se puede mover. Si en este caso estuviéramos en esta posición, independientemente de que en estos momentos haya transcurrido 40 movimientos, ¿cierto? Le tocara mover a las piezas negras, la partida es tablas, pero como no le toca mover a las piezas negras sino a las piezas blancas, entonces podemos cantar un jaque y ese jaque sería jaque mate, ¿cierto? Podemos cantar el jaque tanto en A6, perdón, ese jaque lo podemos cantar tanto en A6 como en D7. Ya entendí. Listo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda que quiera compartirnos y entre todos podemos participar y tratar de aclararla? Este tema es un poquito complejo. Yo les voy a crear contenido vasto para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Pero en realidad hasta a mí se me dificulta en ocasiones en partida rápida dar este mate porque tiene bastantes cosas que mirar. Entonces vamos recordando mientras alguien participa. Vamos recordando, tenemos que tener en cuenta siempre la posición del tablero. La posición del tablero es vital. Esa posición del tablero nos va a permitir ubicar las casillas hacia donde tenemos que encerrar ese rey. Tenemos que buscar rápidamente los triángulos, tanto el grande, el mediano o el pequeño, y empujar ese rey hacia más adentro de los triángulos. Otra de las cosas importantes es colocar de manera correcta en el tablero a las piezas menores de manera que estas piezas se puedan proteger entre ellas mismas. Otro punto bastante importante es ese rey que maneja la oposición debe buscar quitarle la casilla, la última casilla de la cual se movió ese rey contrario. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Tratar de buscar quitarle la casilla, como lo hacíamos en el mate anterior, en el mate de los dos alfiles, quitar la casilla, eso siempre tenemos que tratar de realizarlo. Listo. Es bastante importante que tengan en cuenta esas tres cositas. Mientras en la otra clase vamos a adentrarnos un poquito más en la explicación porque el método que viene es un poco más fácil y tenemos que mirar también con bastante amplitud ese tablero. Recordemos que el tablero es por donde se movilizan las piezas y como ese rey tiene unos impedimentos para moverse, es bastante importante que ustedes miren las posiciones que pueden lograr para que el rey quede cortado, o sea que no pueda pasar, o que el rey quede empujado, ya sea por una oposición, ya sea porque las piezas no lo dejan pasar, ya sea siempre porque nosotros tratemos de arrinconar el rey. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, cuando el rey se encuentre o en la última fila o en la última columna, ya sea en A, H, 1 o 8, las posiciones de ahogamiento son bastante frecuentes. Entonces, prestar mucha atención a los movimientos que realicemos con el alfil y con el caballo para que no ahoguemos a ese rey. Listo, eso es el mensaje que les quiero dejar hoy. Para este jaque mate básico estamos aprendiendo y aplicando conceptos de las clases anteriores porque es complejo de realizar y es de los mates que más
más movimientos precisos requieren. Listo, recuerden que tenemos solamente 50 movimientos para realizar ese jaque mate y no todas las posiciones nos van a quedar así como tan papayita como en esta clase, que veíamos desde la posición básica como arrastrarlo. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, yo trato de resolvérselas. A ver, John nos dice que lo complejo es ubicar las piezas en el lugar y el momento correcto para comenzar con la jugada. Bueno, resulta que sí, es complejo de realizar eso que acabas de decir, pero existen también algunos métodos un poquito más de análisis tuyo de cómo crear empujes. ¿Cómo se crean los empujes? Con la oposición, con las piezas, cortando las piezas, con todos los ítems que acabamos de decir. El rey puede estar en la casilla que sea, pero tiene que estar dentro del mismo tablero que donde están las otras tres piezas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar con muchas casillas impedidas. ¿Qué tenemos que tratar de hacer nosotros? Empujarlo hacia el método que queremos realizar. En este caso, el método de los triángulos. Si tenemos ese objetivo, ya con eso tenemos con qué poder realizar el mate. ¿Listo? Bueno, Pau, también estoy creando el concepto, estoy creando el contenido para que entiendan el concepto de ahogamiento. El concepto de ahogamiento es algo simple en realidad. El ahogamiento se produce cuando el otro rey, el rey contrario, no posee casillas hacia donde movilizarse en su turno, pero que no está siendo amenazado por otra pieza. O sea, que ninguna pieza le está cantando jaque, nadie lo está molestando, simplemente no tiene a dónde moverse. Como nadie lo está molestando y no tiene a dónde moverse, el rey se encuentra estático. Y como se encuentra estático, es un término ajedrecístico que le llaman ahogamiento. El rey se encuentra ahogado. Listo. Bueno, sobre el material didáctico. Ana María. Ya me di cuenta que a algunas personas se les dificulta entrar a observar el material didáctico y les estoy enviando el material por medio del correo. Por eso es bastante importante que las personas que no se inscribieron por medio del link lo hagan porque ahí queda registrado su correo y yo por medio del correo les estoy enviando el material. ¿Eso qué quiere decir? Que esta mañana que les envié el correo con el material didáctico, les envié las diapositivas de los temas que ya hemos visto. ¿Listo, Ana? Bueno, antes de que se me vayan, porque ya se está terminando la clase, voy a mostrarles esta encuesta de asistencia y satisfacción. Ya no son dos, ya solamente es una y es un poquito más cortica, ya no tiene que realizar muchas cosas. Bueno, primero que todo vamos a diligenciar nuestro nombre completo. Cada uno copia su nombre completo, su número de documento, ya sea documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, su correo electrónico y su número de contacto. Esta parte del número de contacto es también vital porque si en ocasiones, por ejemplo, yo puedo observar de que alguna persona no pudo participar en el semillero, yo llamo a contactarlo para que miremos un espacio, una asesoría que pueda realizar en algún horario, la podamos realizar y yo poderlo desatrasar. Entonces es bastante también importante el número de contacto. Aquí el vínculo con la institución, ya me dice si es estudiante, si es graduado, docente, empleado, familiar de alguien que tiene vínculo con la institución o usuario externo. Si eres estudiante del cibercolegio, pones estudiante. Aquí nos dice, seleccione la institución a la que pertenece. Ahora sí copiamos de dónde pertenecemos directamente. Si somos de la universidad, si somos del cibercolegio, si somos del ETDH, para el trabajo y desarrollo humano, si somos de una extensión o si somos de otra institución. ¿Quién dirigió la actividad?
Bueno, ¿quién dirigió la actividad? Qué pena es que hay veces como que se cae la pantalla sola. ¿Quién dirigió la actividad? Aparece mi nombre, Diego Fernando Rojas Gallego. Cliqueamos ahí. En algunas otras actividades puede estar relacionado a otra persona, entonces le vamos a dar en otro, pero en este caso, como soy yo el que la está dando, entonces lo dejamos en Diego Fernando Rojas Gallego. Listo. Y aquí vamos a colocar en la actividad en la que participamos el semillero de ajedrez. Si la temática les pareció útil para su vida, si consideran el espacio o actividad propicio o bueno para su acompañamiento, si van a colocar lo que ustedes consideren, si sí o no. Listo. ¿Qué me recomendaría? Si le recomendarían el espacio a otras personas. Y acá abajo en la última parte colocan un comentario. Esta preguntita es obligatoria. Colocan un comentario, fue buena la clase, me gustó, fue amena, pude participar, aprendí bastante, o si tienen alguna sugerencia. De pronto el profe puede enfatizar más en esto, en ocasiones nos quedamos un poco perdidos. O sea, todo tipo de sugerencias yo las leo y yo posteriormente me retroalimento de esto para poder brindarles a ustedes un mejor espacio. Finalizando, aparece el botoncito de enviar. Le vamos a dar ahí enviar y ya finalizamos la encuesta. Listo. Les voy a enviar el link para que ustedes la realicen. Bueno, Andrés, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Si quieres puedes encender el micrófono. Bueno, él nos pregunta, si una pieza menor entra en el triángulo, ¿se puede dar mate? Bueno, dependiendo del triángulo hacia donde entre. Por ejemplo, si entra en el triángulo grande, el alfil siempre está entrando en ese triángulo. Si entra el caballo, pues desacomodamos el caballo en el triángulo grande y lo que hace el caballo y el alfil en esa posición básica es cubrirse entre los dos. Cuando se cubren entre los dos, me posibilita movilizar mi rey y que ese rey no esté preocupado en defender mis piezas. Listo. Que ese rey no esté preocupado en que voy a tener que defender una pieza, que voy a tener que... Pero vemos que cuando ya se encuentra en el último triángulo, el alfil siempre entra y se mantiene en los triángulos cortándole el paso. El único que nunca entra en ese triángulo es el caballo. El caballo no entra en ese triángulo porque pues simplemente no es necesario porque el caballo ataca a distancia y como ataca a distancia cuando está en un triángulo pequeño pues no va a atacar al otro rey, simplemente le va a quitar casillas. Listo. Espero haberle resuelto la duda ahí, Andrés. Bueno, recuerden todos que hay que llenar la encuesta, hay que llenarla, porque de la asistencia se va también a tomar en cuenta para que les creemos a ustedes el certificado de que participaron en el segundo ciclo del semillero y de que han aprendido pues, y que han estado en las clases participando también de ellas y mirando qué otras cositas podíamos mirar para aprender más entre todos. Al finalizar la encuesta ya terminamos la clase, muchachos. Listo. Es algo básico, la encuesta y listo, terminamos la clase por hoy. Ya los espero en la próxima clase. La próxima clase viene a ser el martes. Vamos a ver el segundo bloque de este, que es el jaque mate de caballo, alfil y rey contra rey. Con el otro método.
El otro método es un poquito más fácil. En este les quise dar el método un poquito más difícil porque hay que aprender a mirar muchas cosas en este método. Este método es muy didáctico debido a que me proporciona el movimiento de piezas, me proporciona la oposición de rey, me proporciona la posición del tablero, me proporciona también las diferentes oposiciones del rey, me proporciona también cómo quitarle casillas al rey, todo ese tipo de material que es bastante importante. Listo, los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos y espero sigan animados en el semillero. Que descansen. Hasta luego.